va a venir preguntas relacionadas a los inotrópicos, vasodilatadores, que se va a explicar el día de hoy. No solamente ustedes van a manejar lo que es la programación de las bombas o la difusión del medicamento, sino va a ir acompañado a las preguntas relacionadas al inotrópico o al vasodilatador. Así que lo único que les pido es que pongan atención. Me guardas tu tabletita o es tu cuaderno. ¿Es tu cuaderno? ¿Sí? Algunos tienen como cuaderno, así que no hay problema. ¿Qué tiene licenciado? Pausa. Ya. El tema relacionado en base al uso de inotrópicos y vasopresores en según tipo de shock. Nosotros tenemos diversos tipos de shock, polémicos, objetivo, son diversos tipos de shock que se presentan. Pero la evaluación de qué depende. La evaluación va a depender primero de decir qué es el problema del paciente, qué diagnóstico tiene el paciente, qué problemas fisiopatológicos se han ocasionado en él. Y después es el médico el que va a elegir qué tipo de inotrópico va a administrar al paciente. Nosotros como enfermeros lo que hacemos es guiarnos de la indicación médica, porque el médico tiene indica. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, mucha experiencia a lo largo de nuestra vida, pero siempre estamos regidos a que tiene que haber una indicación médica, un sello médico, porque este es un documento legal. Porque manejo de inotrópicos, si el paciente tú no lo manejas adecuadamente, lo mandas a cargar con sello. Así que hay que tener mucho cuidado cuando manejo de inotrópicos. El shock hipovolémico. El shock hipovolémico es una causa de problema de una etapa crítica del paciente. El paciente puede fallecer, puede perder la vida a causa de que pierde sangre. ¿Qué lo ocasiona? Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una herida por arma de fuego, puede ser una lesión por arma blanca, puede ser en abdomen, puede ser en tórax, puede ser a nivel del corazón, puede ser a nivel de la cabeza. Entonces, cuando hay un sangrado profuso, el paciente pierde sangre, pierde líquidos, por lo tanto se va a hipoxizar, le va a chocar y esta causa es mortal, provoca la pérdida grave de sangre o líquidos. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal cuando hay un shock hipovolémico es que el volumen circulante disminuye, al igual que la descarga y el gasto cardiaco. Es más, el tratamiento de elección de este tipo de casos tenemos los cristaloides, pasarle sangre, paquetes globulares, administrar vasopresores cuando hay un shock hipovolémico, la presión tiende a caer y hay una taquicardia, la frecuencia cardíaca se dispara. El paciente puede entrar en una etapa de shock. Entonces nosotros que tenemos que poner un medicamento de rescate. ¿Cuál es nuestro medicamento de rescate? El vasopresor es la noradrenalina. La noradrenalina lo administramos al paciente, es infusor. Se diluye 2 ampollas de noradrenalina en 100 cc en un colutor del 100 cc de destroza al 5%. ¿Por qué destroza? Porque la destroza le da estabilidad al medicamento para que pueda cumplir la función de disminuir la presión y estabilizar al paciente. Es más, este medicamento nunca se pasa por una línea periférica, una vía periférica, no. Este medicamento tiene que pasar a través de un catéter venoso central. Hablamos de los lúmenes. ¿Por qué lúmenes se pasa este medicamento? Tiene 3 lúmenes. ¿Por qué lúmenes pasamos? A ver, acuérdense de los lúmenes. ¿Por qué? Distal. Efectivamente. Porque el se mide la lumen distal. va a pasar. ¿Qué pasa si yo este medicamento yo lo pongo por vía periférica? Si fueran dosis pequeñas, dosis mínimas, como decir unos 6, 12, de repente, hasta que le colocan un catéter venoso, yo lo puedo manejar por una vía periférica. Si el volumen de la administración de noradrenalina se dispara, por ejemplo, la presión no controla, sigue cayendo 60-40, 50-20, entonces yo tengo que titular, tengo que subir la noradrenalina. Y muchas veces el volumen
volumen máximo que hemos puesto hasta 25 cc hora. Cuando un volumen es muy grande, yo no lo puedo pasar por una vía periférica, tiene que pasar a través del paciente de drenaje central. Si yo paso a través de una vía periférica, ¿qué voy a ocasionar al paciente? Cianosis, oclusión, trombosis, necrosis de miembros superiores e inferiores. El paciente puede terminar amputado. Cuando genera ese problema, el problema es irreversible, no hay solución. Quedan necrosados miembros superiores e inferiores. Nosotros tenemos que tener conocimiento más que el vasopresor, yo no lo puedo pasar por una vía periférica. Cuando la presión arterial ya se está estabilizando, a eso le llamamos titulación. Titulación, yo les hablé en algún momento. La titulación es cuando, si yo tengo programada en mi bomba 25 cc hora y mi presión va disminuyendo, por ejemplo, ya no está mi presión, por ejemplo, 70-40, de repente está, ya se me disparó, está 160-80, ¿no? Entonces yo empiezo a titular, yo empiezo a disminuir de 2 en 2. Si tengo 25 cc, bajo de 2 en 2. Tengo 25, debo tener 23. Y sigo monitorizando. La base, yo cuando yo voy a poner un vasopresor, debo monitorizar a mi paciente. Si yo no monitorizo a mi paciente, estoy trabajando a ciegas. No puedo ver si ese medicamento está cumpliendo su función de disminuir la presión, de estabilizar la presión, o lo puede disparar la presión. Entonces yo tengo que hacer un monitoreo hemodinámico de este paciente. Una vez que yo he el monitoreo, yo puedo seguir titulando, puedo bajar de 2 en 2, y si la presión que está inestable se vuelve a disparar, yo puedo subir de 2 en 2. Por eso cuando el médico te indica, no te da una dosis de noradrena, te dice administrar noradrena 4 miligramos, de paréntesis te pone 2, y te pone dextrosa al 5% 100 cc. Y te pone, en vez de poner la cantidad que va a pasar en horas, te dice titulable. Cuando te pone titulable, significa que tú tienes que monitorizar la presión arterial y tienes que subir según la indicación del monitor, o puedo descender según la indicación del monitor. ¿Eso qué significa? Que la enfermera tiene que estar alerta cuando el paciente recibe algún medicamento relacionado a un vasodilatador o a un inhibidor. Debe estar alerta, debe ser bajo monitoreo hemodinámico PESMA lento. Ahora, como decimos, la noradrena es un medicamento de rescate. ¿Por qué? Porque va a estabilizar la presión. Porque el paciente, cuando la presión desciende, el paciente entra en un shock, puede perder la vida. Pero este medicamento que va a hacer me va a salvar, lo va a mantener y va a hacer que no le vaya a vidas más. Para nosotros mantener una presión adecuada, la PAM debe estar entre 60 a 65. Un mínimo de 60, máximo de 65. Si la PAN cae 50, 40, ese paciente puede fallecer. Entonces, por eso es muy importante el monitoreo hemodinámico. Ahora, ¿por qué esto se tiene que administrar este medicamento? Porque a nivel del organismo, con la pérdida de sangre, ha descendido el volumen y por ende, al perder volumen, entre ellos sangre, el corazón está sufriendo para bombear. Como ha tenido pérdida de sangre, no tiene la fuerza suficiente para impulsar la sangre al cerebro, al organismo, y puede estabilizar al cerebro. Por eso es muy importante la noradrenalina cuando el paciente está hipotenso provocado por un shock hipovolémico que es pérdida de sangre o hablamos de un shock cardiogénico. Vamos a encontrar por cada tipo de shock qué tipo de inotrópico o vasodilatador yo puedo usar para yo administrar este medicamento. Recuerden, cuando nosotros administramos vasodilatadores o inotrópicos, estamos trabajando de la mano con el médico, porque el médico está a su lado indicando más que nada en las áreas críticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Un shock cardiogénico que dice
El corazón no puede bombear suficiente sangre. Como no puede bombear suficiente sangre, ¿qué está pasando? Que el oxígeno y los órganos vitales han provocado una caída drástica de la presión arterial y un fallo orgánico. Cuando hablamos de un shock cardiogénico, estamos hablando de un diagnóstico, una falla multiorgánica. Cuando hay un problema de una falla multiorgánica, es que el paciente tiene problemas a nivel de la respiración. ¿Qué tiene? Insuficiencia respiratoria. ¿Qué tiene? Insuficiencia renal. ¿Qué tiene el paciente? Tiene una cardiomegalia, tiene una ictericia generalizada. Entonces, un paciente que todo su organismo está fallando, a eso se llama falla multiorgánica. Cuando tiene una falla multiorgánica, llega a este cuadro que es un shock cardiogénico. Cuando el paciente llega a este cuadro, tiene un problema principal, que cae la contractibilidad cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la presión y el llenado capilar. Ustedes han visto que el llenado capilar, si es de 2, es normal. Si es mayor de 2, ¿será normal? No. Efectivamente, hay un problema clínico. Los fármacos principales son los inotrópicos. En este caso tienen que ver, así como tenemos un vasopresor, tenemos un inotrópico. ¿Qué tenemos? La dopamina en algunos casos. Depende del criterio médico qué medicamento va a indicar el medicamento. Y si a esto le acompaña la hipotensión, llega también la noradrenalina. Porque cuando nosotros colocamos nuestras infusiones, en cada bomba, ¿vale, chicos? En cada bomba, yo coloco acá noradrena, en mi otra bomba yo voy a colocar inotrópico. En el otro bomba poner seromarquesa, y así sucesivamente. Un medicamento por cada bombita yo iré instalando y iré colocando a través de mis tapetes del otro central. Ahora, ¿por qué es que nosotros administramos este tipo de medicamentos? Porque el corazón está débil, necesita aumentar la fuerza de contracción. Este medicamento va a hacer que ese corazón que no tiene la suficiente fuerza para bombear la sangre, lo que va a hacer es estabilizarlo y le va a dar la fuerza para que pueda bombear la sangre a nivel del organismo, porque el organismo está en una falla multiorgánica. De repente, lo que va a hacer es prolongar un poco más su nivel de vida, sus días de vida, antes de que el paciente pueda fallecer en ese momento. Cuando hay una falla multiorgánica, el paciente sí a la larga tiende a fallecer. Pero cuando estamos en los servicios, el que tiene conocimiento, ¿qué hacemos? Por indicación médica, ponemos el medicamento y vamos titulando, y en base a eso, hacemos que el paciente pase nuestra guardia y entregamos al paciente todavía con vida, ¿no? El shock distributivo, hablamos de un shock séptico. El shock séptico es a través de una infección, puede ser infección a cualquier parte, una infección respiratoria, una infección térmica, pero son shock sépticos que son de grandes infecciones, de gran envergadura, que se determina a través de un hemograma. Porque en el hemograma, ¿qué se dispara? Los leucocitos. Cuando se disparan los leucocitos, ¿qué te está diciendo? Que hay un nivel de infección mayor de lo normal y el paciente es tributario de manejo con antibióticos. ¿Qué ocurre acá? Hay una vasodilatación excesiva en el saltamiento de los vasos sanguíneos y provoca una caída drástica de la presión arterial y una distribución inadecuada del flujo sanguíneo a los órganos vitales. Entonces, como ustedes verán, hay un problema muy fatal para el paciente, por ende, el paciente va a entrar en una etapa de un shock distributivo, como su mismo nombre dice, es un shock. ¿Cuál es el problema principal? Es una vasodilatación masiva y una resistencia vascular, una distribución inadecuada del flujo. ¿Y cómo lo voy a solucionar? A través de dos fármacos de primera línea. Está hipotenso, noradrenalina, es un vasodilatador. Si no responde, le pongo la vasopresina, la noradrenalina, hace que el paciente pueda responder y esa presión se pueda estabilizar. ¿Esto qué nos está indicando? Cuando hay un bajo gasto cardíaco, podemos administrar la dobutamina. ¿Y cómo yo justifico esto? El problema no es que tenga un problema cardíaco, un problema del corazón, es que hay un problema de la vasodilatación, que debido a un shock
distributivo hay un ensanchamiento de los vasos. Al haber un ensanchamiento hay una vasodilatación. ¿Qué me está diciendo que mi problema no es real? El shock obstructivo. En el shock obstructivo ustedes van a ver igualito, al igual que todos. A ver, chicos, paren de conversar. Si no hablan ustedes o hablo yo, no vamos a poder entender. En el shock obstructivo vamos a tener que hay una falla circulatoria en el paciente. ¿Qué significa? Este es un problema agudo, hay una obstrucción física. Esta también impide el llenado o vaciado adecuado de la sangre a nivel del corazón. ¿Cuál es el problema principal? Es una obstrucción del tipo sanguíneo. Cuando hay una trombosis a nivel del pulmón, ese significa una trombosis. Una trombosis significa una obstrucción. Un neumotórax, cuando el pulmón se llena de líquidos, no permite una buena circulación. Presiona el pulmón, presiona el corazón y el paciente está con una insuficiencia respiratoria que requiere que lo drene. Pero cuando hay un neumotórax, muchas veces hay que pensar, puede ser una tuberculosis extrapulmonar o también puede ser un CA de cáncer. Entonces, un neumotórax que aparece de forma espontánea o de la nada, eso llama mucho la atención y es merecedor de estudios a base de biopsias, a base de biopsias, a base de infusión. Más que nada lo que él hace es tomar muestras para determinar el líquido pleural para ver cuál es la causa de un neumotórax. O el taponamiento cuando hay una obstrucción, eso va a generar efectos. ¿Y cómo resolvemos esta dificultad? Porque hay causas. Es un soporte, una noradrenalina cuando la presión está baja y una dobutamina si el gasto cardíaco también está bajo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando justificamos a imitación de medicamentos, ¿qué nos dice? El problema es mecánico, mas no es farmacológico. ¿Qué no es el mecánico? Es un problema a nivel del organismo que está generando este problema. Ahora, en resumen, nosotros tenemos que los vasodilatadores, tenemos los vasopresores, que cuando hay una hipotensión, está la noradrenalina en primera línea. No responde la noradrenalina, vamos a la adrenalina. No responde la adrenalina, nos vamos Vasopresión. a la vasopresina. Cuando lo usamos cuando hay una hipotensión, cuando hay una vasodilatación. Este medicamento, como ustedes ven, la presentación viene siendo así. Cada ampolita es de 4 miligramos. Entonces nosotros vamos a preparar en el monitor, las dos ampollitas lo tenemos que dividir en 100 cc de dextrosa 5. Para que funcione, yo tengo que instalar sí o sí mi línea. Como ustedes ven, acá tengo yo la bombita. Para yo hacer funcionar y poder administrar este medicamento, las bombitas pueden ser fila. Esta bombita que es bastante manejable, simple y de bajo costo. ¿Por qué de bajo costo? Porque yo puedo colocar un comedor simple, yo puedo colocar un equipo de reproducción simple y por ende tranquilamente yo puedo administrar ese medicamento sin la necesidad de tener que usar una línea pincel, una bomba aspira o una bomba pincel. Siempre todos tienen una casetera. Esta casetera tiene que estar instalada la línea. Cuando esta línea está mal instalada, esta bomba no funciona por más sencilla. ¿Yo qué hago? Preparo mi medicamento, dextrosa 5%, adiciono mi noradrenalina y permeabilizo junto con el medicamento. Para yo, una vez que permeabiliza, mi bolidón debe estar rotulado con el nombre del medicamento, la fecha e inclusive a qué paciente corresponde. A qué paciente corresponde. Tengo que poner el apellido. Ahora, si yo quiero instalar esta línea, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente en esta línea, esta bombita tiene como un canalito. Un canal que ingresa, por eso que ustedes escucharon con su dedito,
van a hacer que todo ingrese dentro de este canal. Si está mal instalado, la bomba no va a funcionar. Entonces, una vez que ya llegué acá, simplemente levanto el ganchito, porque es un poquito duro, y voy a instalar mi equipo. Una vez que he instalado, cierro la casetera, pongo cierta presión y para yo poder programar, esta llavecita debe estar abierta. Yo ahorita esta llave debe estar hacia arriba. No lo voy a abrir como ustedes verán, está muy pago ya porque he hecho la práctica y hemos notado todo. Y es más, no debe haber nada de burbuja. Debe estar libre de burbuja. No debe haber espacios de aire por ningún lado. Si está la línea así como ven aquí, con aire, no va a funcionar no funciona. Porque esta conexión yo le voy a conectar al CLC, a uno de los números, al número instalado. Una vez que yo ya lo tengo instalado, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a prender la bombilla. Todas las bombillas tienen un sistema de prendido. Desea usar la última. Ahora, yo quiero acá el volumen se refiere a la cantidad total del medicamento. El valle es el volumen. Por ejemplo, acá yo tengo 95 cc, no tengo 100 porque vende receta. Entonces yo voy a programar el volumen total. ¿Cuánto es? 95. Yo toco el byte y le pongo 95 y le pongo confirmar el verdecito. Ahora me dice, ¿cuánto debe pasar el flujo? El flujo se refiere a cuántos cc hora. Si yo tengo 95 y yo quiero que pase a 10 cc hora, entonces en el flujo yo le tengo que poner 10. Yo programo el 10, confirmo, y en automático me está indicando que va a salir va a pasar en 9 horas 30 minutos. Ahora, esto puede ser variable. Cuando el medicamento vamos circulando, pues va a ir variando el flujo, va a variar el tiempo de pasar. Si yo, por ejemplo, he iniciado mi flujo desde 10 cc hora, pero voy titulando y su presión ya se disparó y ya no está en potencia, entonces voy titulando, voy bajando de 2 en 2. Entonces, esta programación del flujo no es permanente, porque tú estás viendo en el monitor cómo está reaccionando la presión del paciente ante el medicamento. Pues ustedes tiende a variar. Si acá está programado que este medicamento va a terminar en 9 horas, si yo disminuyo la dosis, voy titulando y lo dejo en 2 cc, entonces este medicamento no va a pasar en 9 horas, va a pasar en 12 horas, 15 horas. Ahora, si mi presión se disparó, o sea, si mi presión bajó mayor de lo normal porque el paciente está inestable, entonces, ¿qué es lo que voy a seguir titulando? Si yo tenía 2 cc, voy a titular de 2 en 2, según mi monitoreo, hasta lograr estabilizar la presión del paciente. Entonces, por eso, el médico, cuando te da la indicación, noradrenalina pasar 4 miligramos, 2 ampollas, diluir en 100 cc de 18 a 5%, no te pone la dosis, el flujo que es, no te pone cuántos deseos, te pone titular, porque la enfermera es la que se encarga de monitoreo permanente de ese medicamento que va a pasar en el paciente y según el monitoreo va titulando. La titulación puede disminuir, puede bajar la dosis según cómo marca la presión del paciente. Si se estabilizó la presión del paciente, quedó por ejemplo 110 60, está estable, lo mantengo 1 hora, 2 horas, y está en 5 cc hora. Lo voy observando durante mi turno y veo que se ha mantenido, depende de cómo seguir titulando, ¿no? Yo puedo bajar a 2, a ver que baja la presión, bajo 2, quedo con 3 cc, y se mantiene estable. Le bajo 2 dígitos más, ¿cuánto me queda? 1 cc y su presión sigue manteniendo 110 60. Esa titulación, cuando uno pone un vaso dilatador, si ya yo veo que se estabilizó la presión, no lo retiro en automático. ¿Qué voy a hacer? Ese 1 cc lo voy a mantener durante todo mi turno
hasta ver que efectivamente que pase 6 a 8 horas, que el paciente se estabilizó y efectivamente ya no necesita administrarle un vasopresor, sino necesita ya respirar. Pero nunca se retira de forma bruta, ya bajó la presión, lo retiro, no, queda 1 cc, una dosis mínima. Por ende, el tiempo es más alto, por la titulación va a variar. Este punto está claro, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿La han entendido? ¿Está claro? Los sinotrópicos. Cuando tenemos sinotrópicos, vitaminas, dopaminas, dicen bien claro, está disminuido el gasto cardíaco. Está bajo, está disminuido. Yo qué voy a hacer para elevar el gasto cardíaco, yo tengo que administrar una dobutamina o una dopamina. Así como hay una noradrenalina que tiene 4 miligramos en presentación y 4 cc en volumen, esta dobutamina tiene una presentación de 200 miligramos y un volumen de 5 mililitros. El médico me puede decir, administre usted 2 ampollas de dobutamina y dilúyelo en 250 cc de dextrosa al 5%. Este medicamento se puede administrar tanto con una dextrosa al 5% como con un cloruro de sodio al 9%. El medicamento no se desestabiliza y no genera ningún problema, sino simplemente que es según criterio médico la indicación, porque cada médico tiene su propia experiencia. Entonces ellos, en base al conocimiento, indican cuánto debe recibir, qué dosis debe recibir, en qué volumen debe recibir y qué tipo de tratamiento debe utilizar. Si me dice que yo debo administrar 400 miligramos, ¿qué voy a hacer? En este frasquito de 100, simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a retirar 10 cc de cloruro y como cada dopamina tiene 5, voy a cargar 10 cc, yo me cargo los 10 cc. Haber completado dosis de 100. Y todo este medicamento debo permeabilizar, la línea debe estar permeabilizado con el medicamento. No es que yo voy a cargar mi cloruro, lo permeabilizo y después pongo el medicamento. No, porque en toda la línea debe estar ya el medicamento, porque de primera intención cuando el medicamento ingresa, el paciente ya debe tener una reserva para reaccionar ante el problema que tiene el paciente. Por ejemplo, en este caso me dice 250, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner acá 250. ¿Cómo se puede poner? Es 250. 250. Confirmo. Me dice, pásalo en 8 horas. Me está dando el volumen y el tiempo, no me da el flujo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo confirmo y me dice que va a pasar 31.25 cc horas. La máquina lo programó. Y cuando está la línea correctamente instalada, haz lo que se va a programar. Acá si hay burbujas, si está la línea mal instalada, no se va a lograr una buena programación, tampoco va a pasar el medicamento, imagínate la máquina, en ese plan se la va a pasar todo tu turno y no habrá logrado tu objetivo de estabilizar al paciente, porque también inclusive con son medicamentos o vasodilatadores que dependen de la vida del paciente, el paciente puede fallar si no tenemos el cuidado efectivo para poder administrar estos medicamentos. Todo medicamento, vasopresor, vasodilatador, hipnotrópico, todo es en base a una bomba. Nunca se pone directo en un equipo de hidrólisis y lo pongo por una vía periférica. De repente lo podría poner una dosis o una vía periférica, pero siempre va a estar programado con una bomba.
nunca se va a poner directo, como lo ponen, por ejemplo, un producto, lo pongo un equipo de nosotros, lo pongo directo en la vía perfecta, no, inotrópico, vasopresor, vasodilatador siempre va a ir en bono porque tiene que ser graduado, tiene que ser dosis controlada para nosotros poder administrar medicamentos al paciente. Hasta aquí quedó claro. ¿Tienen dudas, alguna pregunta, chicas? Si no hay preguntas, te dije todo esto. Sí, estos medicamentos, si tú tienes, por ejemplo, administro dobutamina, administro noradena, ¿cuál es mi prioridad? La noradena por el distal y por el otro puede pasar la dobutamina. Pero si yo tengo solamente lo que es dobutamina y tengo lo que son las seromaquesas, entonces yo tengo que dar prioridad a mi dobutamina. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, lo que es la seromarquesa, que es fentanilo, tengo lo que es qué sé yo, el midazolam para pasar, entonces simplemente ¿qué hago? Tengo que instalarlo en las líneas, eso puede ser en el externo, puede ser en el medio, puede ser en el distal. Pero el distal es prioridad para todo lo que es inotrópicos, vasodilatadores y también cuando voy a administrar una nutrición parenteral. Así que chicas, hasta aquí es